Gabriela Tello Maglioni es contralora del IEPC, está en cabina y esta mañana platico con ella. Gabo Libros, Arte y Café presenta La Entrevista con Emanuel Civilla. La Entrevista. Contralora, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida. Muy buen día, muy contenta. Muy contenta. Muy contenta, muy contenta. Traes una playerita que dice calladita, no me veo más bonita. Me la obsequiaron. Mira. Y va por todas esas mujeres que no se callan y por todas esas víctimas que no se callan. Que levantan la voz, que luego no es fácil. No es fácil, Emanuel. Hay es un conflicto. Muchas cosas alrededor que hacen complejo que se atrevan a dar el paso y muchas veces dan el paso y se arrepienten también. Es correcto. Observamos de pronto algunos casos. Es correcto. ¿No? Que chimpa, que hablé, para qué denuncié, no, y ahora, ¿y cómo la compongo? Y ¿no? Y sí. Entonces como que se lavan las manos o no saben cómo salir de eso, ¿no? Sí. ¿Por qué no es fácil, Gaby? Bueno, fíjate que en primera persona nada es fácil. Con servicio público todo es más digerible. Uno tiene calculado, te hablo como fiscalizadora, como antes empleada del gobierno, funcionaria, cuando tuve que denunciar otras cosas en otros lugares. En primera persona, el oficio de tu servicio público es mucho más fácil, porque tienes mentes que están en tu función pública trabajando los procedimientos jurídicos. Y tienes tu mente concentrada en una línea con un árbol del problema en que se puede derivar tu denuncia. Ese es tu servicio público. Ahí hay control hasta emocional de los adversarios con los que te puedas enfrentar de lo que se derive. Esto es, hay todo un equipo, todo un respaldo. Todo un equipo, todo un respaldo, toda una base sólida de lo que estás denunciando. Eso es como funcionario. Como empleado del gobierno. Como persona, en primera persona hacer una denuncia solamente cuando lo haces vives las diferentes etapas. ¿Qué piensas? ¿Piensas que puedes perder el trabajo? Piensas que puedes perder el trabajo y entras en un diálogo interno muy conflictivo. ¿Piensas que puedes tener otras aspiraciones, incluso en el mismo lugar a donde estés, hacer carrera, ir escalando, y que esto podrían ser obstáculos? Y entonces ahí es donde posiblemente entre otra vez la duda, ¿lo hago o no lo hago? Fíjate. ¿Levanto la voz o no levanto la voz? Que las mujeres, los hombres, las personas que hemos sido víctimas, entramos en un profundo diálogo interno de sí o no. Lo tomas como una agresión y la vinculas a una queja o la vinculas a una denuncia. ¿Qué pasa cuando lo haces público previo a tu denuncia? Es verdaderamente un proceso muy complicado, porque yo me sometí a un autoanálisis de cómo estaba yo asimilando este proceso cuando lo hice público aquí, que no venía a eso en esa entrevista, pero bueno, tengo un entrevistador que curiosamente tiene la gran habilidad de exponernos y llevarnos a sitios donde no lo tenemos calculado, porque yo a ti te respeto muchísimo, pero calculo cada movimiento acá. Y en ese momento de la entrevista, cuando me abro, que no quería entrar en ese terreno, perdí el control de lo que te iba a decir, de lo que yo había planeado en mi mente que no iba a poder decir porque me traería una línea de acción diferente, no calculada. Y eso además te permitió hacer catarsis. Fue, mira, ¿liberador? Fue. ¿Te arrepientes? No me arrepiento. Ahorita te puedo decir que no me arrepiento. Te voy a dibujar las fases rápido si me permites. Sí, claro, por supuesto. Es que es interesante porque esto que viviste tú lo podríamos replicar, ¿no? Con las distintas víctimas. Y para todos. Es que para todos los que trabajen en la función pública o no trabajen en la función pública, si finalmente somos humanos, mujer, hombre, o la característica que tú tengas como persona. Que cuando lo hago público y lo externo,
¿qué pasaba si no lo hacía, Emanuel? Y yo comencé a dibujar un mapa como de riesguitos. Callar es más barato. Callar no me cuesta el abogado. Crece mi tolerancia a la falta de respeto. Crece mi tolerancia. Hoy me haces una mueca pública en una cara o me pones algo en el Facebook. Mañana quién sabe qué me vas a hacer. Esto es, vas aceptando la agresión. Exactamente. Y la asumes. Y la asumes y eres parte de ese conflicto ya. Claro. Callándote. Provocamos la sistematización de la violencia. Saben que aguantamos. Échale porque esa aguanta, échale porque esa no dice nada, esa calladita se ve más bonita y ella lo sabe, no se va a atrever a hablar. Eso piensa en la psiquis muy retorcida de los agresores y sus clubs, ¿ok? Y automatizamos y legitimizamos al agresor. El agresor en su cálculo mental, en la manera como percibe su función, va creando derechos en sus lógicas que uno acepta como víctima y uno lo va construyendo callándose. Por eso no debemos de callar, pero es más barato callar, porque el único sensor que regula la humillación es uno mismo y sabe hasta dónde te llevan. 8:38, Gaby, tú no venías en aquella entrevista a ventilar este tema de la violencia que has sufrido y que denunciaste ese día. Si no se hubiera dado esto, no lo hubieras denunciado nunca. Mira, si no se hubiese dado esto, en el análisis que hago del agresor, yo creo que hubiese crecido y porque es su manera de actuar. Él aporrea puertas, aporrea. Te iba a llevar al extremo. Me lleva a llevar al límite. O sea, en algún momento lo ibas a hacer. En algún momento iba a llegar al cansancio y lo iba a externar. No sé si mediáticamente, previo a la denuncia, la que se hace jurídica, ¿no? Pero sí lo iba a externar. Porque es una conducta sistemática. Es una conducta. Y es un no reconocido. ¿Y va subiendo de nivel? Va subiendo. ¿Es como un buleador? ¿Podríamos ponerlo en el símil? Yo creo que sí. Esto es el no deja y va subiendo la intensidad del bullying. Es el consejero agresor. Es el consejero agresor y yo ya lo viví en primera persona su conducta. Fíjate, de tu denuncia se derivaron otras que nos sorprendió. La consejera Roselvi Domínguez, ella también denuncia y se abre. Y lo hace públicamente. Y también Gregoria, se me fue el apellido. Laura Gregoria también ventila y denuncia todo este tema de agresión. De escucharte a ti. O sea, finalmente tú fuiste como la primera en dar el paso y otras se animaron a dar el paso. Es correcto, pero no es aislado el hecho. El hecho con los agresores así funciona cuando es mediático. Ahí tenemos en otras circunstancias los casos de Weinstein, Epstein. Cuando se anima una persona con todo el valor, que quién sabe dónde saca uno, y lo hace público, lo demás se viene en desbandada. Sin embargo, la que denuncia fuiste tú. Ya presentaste los elementos y demás. De las otras dos personas que denunciaron públicamente, no sabemos qué ha pasado. De hecho, déjame compartirte lo que la consejera Roselvi Domínguez expresa ayer. Ella, que nos sorprende un poco, da por concluida en medios la disputa con su homólogo Juan Correa. Y lo digo que me sorprende un poco porque pues ella lo hizo público a través de telereportaje, se abre. Y ahora ya dice, no va a ser público. Ahí hay un desconcierto, por lo menos de mi parte. No sé si hay arrepentimiento o no. No sé si ella lo va a procesar de otra manera, pero pues si no sorprende porque lo hizo público, aquí se abre, aquí lo ventila y ahora dice, ya no más en los medios. La consejera fue cuestionada sobre cuándo procedería a realizar su denuncia ante el INE por la violencia de género y misoginia, de la que asegura fue víctima por parte de uno de sus compañeros. Dijo, es un tema que mantendrá en privado. Entonces aquí la primera pregunta que yo me hago, ¿por qué en privado?
Vamos a escuchar lo que dice Roselvi Domínguez. El momento ya que esté establecido, a lo mejor ni lo doy a conocer. Entonces, por la misma situación que me ha generado todo este tipo de cuestiones, yo quiero aclarar que quien se atreve y alza la voz es otra mujer. Entonces, a mí me viene como de rebote porque ella hace alusión de que no es la única persona. Cuando a mí me preguntan, pues yo no podía quedarme callada, y menos cuando es algo público y es algo visible. Yo quiero dejar en paz el tema por lo que tiene que ver en los medios, pero a lo mejor la denuncia ya está interpuesta. A lo que me refiero es de que el camino legal que yo siga, pues ya no lo voy a dar a conocer. ¿Algo en particular? Pues porque creo que debemos enfocarnos las autoridades electorales a lo que nos corresponde. Bueno, entonces deja ver que ya pudo haber presentado la denuncia, pero que no lo hará público. Y entonces aquí también hay algo que me sorprende y me brinca. Siempre nos dicen todos los colectivos, incluso en el mismo instituto, levanta la voz y denuncia. La consejera lo hizo, pero ahora en el tema ya de conocer el seguimiento de lo que denunció públicamente, ya lo quiere hacer en privado y ya no quiere volver a abordar el tema. Es que una manera de darle la vuelta a todo este asunto. Roselvi me sorprende, insisto, porque ella es una luchadora de los derechos de las mujeres, ha trabajado buena parte en su vida en ello, es consejera electoral, de hecho hubo una ponencia ayer de la que les vamos a contar, donde se hablaba hay que revisar los casos y hay que denunciar y demás, y ella ahora va a guardar silencio, aunque haya presentado la denuncia. No lo sabemos porque no lo confirma, simplemente deja ver, la pudo haber presentado, pero eso ya no va a ser público, cuando ha sido un tema público. Por eso sorprende y llama poderosamente la atención. Me hace pensar muchas cosas, tal vez que se haya arrepentido de haberlo hecho público, pudiera ser, y también se vale. Es que una víctima no es fácil gestionar todas las emociones, Emanuel. Yo te voy a decir una cosa, la gestión del hecho y la manera en cómo lo trasladas a un documento que inicie una queja, que inicie una denuncia, no es fácil. ¿Por qué? Porque en nuestros casos somos de alguna manera empleadas, en mi caso empleada, yo sabía que tenía que hacer una denuncia por lo menos bien estructurada y presentarla con bien. Pero ella es especialista. Si una denuncia va a estar bien estructurada, no me cabe duda, es la de ella. No es una mujer improvisada, tiene el conocimiento, es una especialista en la materia. Las mujeres, yo me atrevo a decir, más reconocidas en el Estado en el manejo del tema. Por eso llama poderosamente la atención, por eso sorprende sus declaraciones, es como un reversa. Pregunta, ¿la estarán presionando de tal manera que esté dando este viraje, Gaby? Solamente... Tú que estás en el instituto, que pues escuchas también y oyes en los pasillos cosas, has tenido información, elementos de que la estén presionando para que dé reversa. Fíjate que en mi experiencia, uno se va llenando de ideas, pero es muy importante el diálogo. Yo pensaba diferente la última vez que toqué el tema públicamente del actuar de la presidenta consejera y de su secretario, del secretario. Pero ellos se acercaron conmigo, hablaron conmigo y me dijeron, haga lo que tenga que hacer, nosotros no nos metemos. Esto es, no hubo ningún comentario de párale ya, bájale, haz mala la denuncia para que no tenga efectos. Nunca me dijo la presidenta, en el primer contacto que tuve, después de todo, de hacerlo público, ni el secretario jamás me dijeron, bájele, jamás me dijeron el consejero podría ser inocente, jamás no le haga nada, nunca, la verdad que nunca abogaron por él. Simplemente respeto. Respetuosos, y usted haga lo que tenga que hacer y llegue hasta donde tenga que llegar. Eso sí se los digo, la presidenta, eso sí me lo dijo en primera persona, en una reunión con ella y con el secretario, que ellos prácticamente respetaban lo que yo decidiera y que llegara hasta donde topara. Y en el caso de Roselvi, ¿qué sabes? En el caso de Roselvi,
Yo a la consejera la respeto mucho porque verdaderamente es una autoridad en la materia. No me recomendó ni me hizo alusión de la violencia, no me asesoró en mi tema, la verdad, ni se lo pedí, ni ella se ofreció, pero fue mejor así. Yo consulté a un abogado especialista, al que obviamente tuve que pagarle, pero en el caso de ella, pues me imagino que la única en primera persona que te puede contestar esa respuesta es ella. Yo te hablo como víctima, es súper complicado. Vamos a la pausa, regresamos. Y ¿por qué Roselvi va a mantener en privado este proceso que pudiera servir como ejemplo para mujeres funcionarias o de la vida pública que sean víctimas de violencia política de género? Regresamos después de la pausa. Telereportaje. ¿Por qué la consejera Roselvi Domínguez mantendrá en privado un proceso que pudiera ser ejemplo para mujeres violentadas? Una cuestión es la denuncia, pero también una denuncia es eso, es hablar. La denuncia está hecha. El tema, ella hacía alusión de que, el tema patriarcal, de que la denuncia, la queja formal, eso es otra cuestión aparte. Pero acá estamos tejiendo estas redes entre mujeres y que lo que tienen que hacer las autoridades al interior y no estar nada más en la exigencia de la denuncia que se mencionaba al final. Entonces, ciertamente el tratamiento que se le tiene que dar a las personas que son violentadas es muy especial, es muy específico. Hemos hecho hasta protocolos y aquí recibimos muchas mujeres que vienen, las escuchamos y nos dicen lo que están sufriendo, lo que están viviendo. Bueno, ahí los argumentos de la consejera. También en su ponencia dijo que esta circunstancia lo argumenta de esta manera y bueno, nosotros respetamos, ¿no?, los dichos que está comentando la consejera. Son las 8 de la mañana, 52 minutos. Decía, sí nos sorprende, pero bueno, pues respetamos. Y también seguiremos insistiendo, aunque ya nos dijo, ya no hablaré del tema. Bueno, pues nuestro deber como medio es insistir a un asunto público y que tiene que ver con violencia hacia las mujeres. Nosotros somos muy respetuosos de cada personaje, pero pues también tenemos que hacer nuestra chamba. Y nuestra chamba es preguntar y dar seguimientos. Ya, si el personaje nos contesta o no, bueno, esa es otra historia, pero siempre en el marco del respeto. Son las 8 de la mañana, 53 minutos. Importante, Gaby, saber cómo va el tema. Nos había dicho el INE que no habían recibido todavía la denuncia, que no había una posición al respecto, y yo quisiera saber cuál es el momento en el que estamos. Bueno, pues esto me encanta que lo preguntes. ¿Tiene que ver con que estés muy contenta? Sí, mucho, Emanuel. ¿Sí? Vengo en un día feliz. Estuve días que era yo un trapo humano. Trataba de salir. ¿Te desgastó mucho el tema? Emanuel, hasta de peso bajé. Me hace falta, pero hasta sin ganas de comer. Yo trataba de salir. ¿Tanto así? Ay, ¿Te claro. genera un asunto conflicto? de estos? Pues ahora te voy a explicar por qué. No terminamos de entenderlo, lo que puede provocar. Ahorita te lo voy a explicar porque ya lo racionalicé. Pero vamos a la denuncia, que es por eso estoy tan feliz. A ver. El 25 de noviembre yo llego y presento mi denuncia, que apoyada en un abogado, con pruebas a la junta aquí del INE, a la delegación del INE. El 28 de noviembre contesta la unidad técnica de lo contencioso electoral, INE México, por así decirle, que se encarga de atender los temas a través de una prevención. A ver, esto que me estás enseñando, esto que me estás diciendo de este consejero agresor, o ellos manejando la palabra, por supuesto, presunto, me dicen, prevénmelo, pónmelo, si ¿qué quieres? ¿Denunciarlo como violencia contra ti, de género, o quieres su remoción? Yo en la prevención, otra vez, hago el análisis con el abogado y doy contestación que lo que quiero es denunciarlo como una persona agresora. Porque irme al tema de la remoción es muy complicado y la verdad que yo como remoción como tal era aspirar a algo que lo pudiera vincular en otro escenario electoral o algo así. Entonces
pues no, yo quiero que nada más que todo el mundo sepa que esta persona agrede y que es así y que esa es su conducta. Y bueno, yo dije, yo entiendo a Roselvi, a la maestra. ¿Por qué? Porque lo peor que te puede pasar como víctima en todo esto de la revictimización, que mucha gente te ayuda, la sororidad, muchas mujeres, que muchas gracias, es que hayas presentado una denuncia tan deficiente, basada en testimonios, basadas en ideas, que te la desechen. Claro. A mí me la admiten. Yo de entrada ahí me quedé, me están admitiendo. ¿Te admiten entonces? A mí me la admiten y me viene la prevención. Entonces yo dije, Gabriela, no estás loca. No estás loca. Esto es todos los elementos que tú presentaste. Mis pruebas, una prueba. ¿Tuvieron lugar? O sea, me dijeron, ok, dime qué es lo que quieres. Y yo creo que fue estratégico de mi parte decir que no quería su remoción. No te interesa que salga esta persona del instituto. La verdad, ahorita te voy a decir al final qué es lo que quiero. Pero de ahí viene la prevención, contesto la prevención, y de ahí viene el obsequio que me acaban de dar. A ver. El obsequio que me acaban de dar. ¿Qué te parece si nos cuentas de ese obsequio después de la pausa? Ay, sí. Seguimos platicando con Gaby Tello. Telereportaje. Gabriela Tello, además de que admiten tu denuncia en el INE, ¿qué más? Bueno, pues el día 2 de diciembre me dicen, ¿sabes qué? Yo no soy competente. ¿Y eso cómo lo entendemos? ¿Se lavan las manos? Pues mira, técnicamente yo creo que un poco sí. Pero para mí es un obsequio maravilloso. No que hayan hecho es un regalo para Gabriela, jamás, pero un obsequio en cuanto, primero, no me desechan mis pruebas. No me dicen este testimonio, porque no es un testimonio, hay videos, hay capturas de pantalla, hay varias cosas. Eso no estás loca, tú no estás loca. En primer lugar. En segundo lugar, me siento que mi denuncia fue suficiente para que ellos valoraran que no eran competencia y, ojo, le van a dar vista o ya le dieron vista o una situación que no sé ahorita en qué estatus tenga, porque solamente ellos y los que recepcionan, a 2 órganos que son autónomos también, pero que pueden de alguna manera revisar la conducta del consejero agresor, uno que es el OSFE y el otro que es el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco. Y ese mismo tribunal, pues el mismo tribunal, conocemos, pero el caso Blancaeni, pero que mira, trabaja rápidamente en unos asuntos y muy tardados en otros, ese mismo tribunal. Es el mismo tribunal. Uf. Pero yo estoy súper contenta porque en manos de quien haya quedado no me importa. ¿Aunque te den palo? Pero ¿sabes qué? No estoy loca. Fui víctima de una agresión, la denuncié, no me la desecharon. El INE dice, si todo lo que planteas pero no soy competente. No soy competente porque es una falta administrativa, porque tú eres una contadora. Eso es lo que dice el INE. Sí. ¿Y es correcto? Pues mira. ¿No pudo haber intervenido el INE? Yo pensaba lo peor. Te voy a decir una cosa. Es que ni siquiera te la aceptaran. Yo pensaba que me iban a batear a la primera y eso me hubiese causado un conflicto, gestionar. Pero no, para mí, yo pensaba que lo iban a desechar. Porque de alguna manera uno ve el conflicto que tienen. Ellos, ¿cómo van a aceptar que se equivocaron al elegir a una persona que tiene una sociopatía, que es un agresor? Y que aparte le das de 7 lugares en este estado, que nada más pueden aspirar 7 personas, una silla. O sea, era mucho aspirar a eso. Por eso me desisto de la remoción. Porque yo lo que quiero es que cuando todo el mundo vea a esa persona, se acuerde que agrede gente, que agrede a subordinados, que agrede a mujeres, que agrede al que puede y se deja. Eso es lo que quiero. Y que no me hayan dicho que estás loca y que no me lo hayan desechado. Para mí, Emanuel, es un triunfo. Se vaya al tribunal, que se vaya. Aunque te den palo. Aunque me den palo. ¿Por qué? Porque gano la gracia del beneficio de que sí es verdad. Y como mujer y como persona y como lo que yo sea de empleada, de primera, de segunda, de tercera, de lo que tú quieras en ese instituto.
esa persona no me va a volver a faltar al respeto a mí y estoy segura que a nadie más. Y eso es lo que yo quería evidenciar, que tenemos derecho al respeto a la dignidad humana. Entonces dan vista a estos dos órganos Sí. y ellos tendrían que actuar de oficio. Ellos van a actuar y me van a preguntar. Te van a requerir en algún momento. Me van a requerir y obviamente voy a presentar mis pruebas. Seguramente en el tribunal administrativo será muy rápido, porque vemos que actúan muy rápido. Pues ¿no? yo espero, aunque coincidí con su señor presidente, al que respeto, y me dijo, le digo, ¿cuándo puede atender? Me dijo, hasta enero porque estoy muy ocupado, y lo respeto, yo lo respeto. Yo nunca va a haber desestimación a un órgano de mi parte, porque yo tengo oficio político y sé a qué me debo en mis funciones en mi servicio público. A mí nadie me tiene que ubicar, yo me ubico. El INE debió haberle notificado ya al consejero Correa. No, porque no es competencia, él no tiene por qué saberlo. O sea, el consejero agresor no tiene por qué saberlo. Él me imagino que lo va... Tú ya no le dices el consejero Correa, sino le dices el consejero agresor. Así Es que de yo plano. nunca le doy... Fíjate que yo tengo algo, Emanuel, que sé dónde estoy parada. Y sé cuando tengo un servicio público que debo respetar. Y sé que mencionar un nombre no es nada más una situación jurídica, sino es una situación política y oficial, de oficio. Entonces yo no lo menciono. Para mí nada más el consejero agresor y todo el mundo sabe quién es. Y ya. El consejero Juan Correa indicó que aún no ha sido notificado por el INE sobre la denuncia que presentaste tú, Gaby, en su contra. Fue cuestionado si ya se comunicó contigo para dirimir el asunto sin que llegue a tribunales. Expuso que no tiene nada que hablar contigo. Asimismo, expuso que en este punto de la situación es mejor que las autoridades competentes sean quienes resuelvan. No. Todavía no sabe por qué razón se le está... O sea, la información que he tenido es la que ustedes me han hecho el favor de dar. Y a raíz de esa situación ya habló con ella, no sé, tal vez para aclarar la situación. Pues no, porque no tengo de qué hablar. Pero ella hace unos señalamientos muy severos hacia su persona. Bueno, eso, como ustedes saben, interpuso un recurso y la autoridad será la que dirima. Aclararlo entre ustedes, por compañerismo, fuera de que no llega tanto, tampoco ha visto. Pues es que es una situación que debe de resolver en todo caso, como ella interpuso una denuncia, que la resuelva la autoridad competente. Es lo que dice el consejero Juan Correa. ¿Alguna cosa que tú quisieras agregar en torno a sus declaraciones? Nada. No tengo nada que agregar. ¿Te lo has encontrado? Sí, lo he saludado. ¿Y se han saludado? Yo siempre lo saludo, yo tengo oficio político. ¿Te ha referido a algo? ¿Te ha dicho algo? No. No. De hecho, de los consejeros, en cuanto a sororidad, nada más unos cuantos, hay muchos que no. ¿Las mujeres? La presidenta, que le agradezco mucho, que no se meta, y que realmente sí siento que no se mete, no lo defiende. Porque fíjate que pasó algo parecido en el INE, y te acuerdas que con Carla Humphrey, sí, y salió poquito una consejera a defender a un consejero. Pues aquí ninguno ha defendido al agresor, nadie, de hecho. Ninguno del consejo. Nadie ha salido a Por lo decir, menos públicamente. Públicamente no. A ver si ahora sí. Bueno, no sé. Públicamente, porque pueden defenderlo. Ajá, públicamente. Yo me acuerdo que cuando pasó lo de Carla Humphrey, otra consejera salió a hablar bien de un consejero que dijo que siempre había sido respetuoso. Eso lo tengo muy grabado, pero aquí no es el caso. Bueno, en ese sentido, la verdad es que el consejero agresor para mí es el consejero agresor. Y punto. Son las 9 de la mañana con 8 minutos. ¿Te han manifestado su solidaridad otras consejeras? La presidenta, la consejera Roselvi, yo sí estoy muy agradecida cuando expuso que ella también había sido víctima, porque eso fue un bálsamo de credibilidad hacia mi figura, de un primer nivel en estatura con el agresor. Para mí, yo sí se lo agradezco. Y el consejero Hernán. ¿Solamente 3 consejeros? Sí. ¿Las otras consejeras no? No, de hecho, a uno le pregunté un día, que obviamente omito el nombre, oiga, ¿por qué no me ha preguntado cómo me siento? Y me dijo, yo voy a esperar hasta la resolución.
Esto es no me meto. O sea, eso simplemente, pues no sé si, o sea, fue como que la indolencia hecha humana. Y yo le dije nada más, pues Dios te bendiga, tú que eres hombre de Dios. Y ya. Y así. Y así, eso es parte, Emanuel, de los conflictos que Pero hubo. hay otras consejeras que no se manifestaron. Hay otra, pero no. Otra, No, sí, de hecho. No. Nada. No, nada. 9 de la mañana, Mutis. 9 minutos. La magistrada de la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Gabriela Villafuerte Cuello, recomendó exponer el caso de violencia de género ocurrido al interior del IEPC. Fue cuestionada sobre la denuncia pública que realizaron 3 mujeres del IEPC en contra de Juan Correa, a quien señalan de haber cometido misoginia y violencia de género. Reconoció que Tabasco es el reflejo de lo que ocurre en todo el país. Dijo, la violencia de género al interior de las instituciones es el resultado de que no estén haciendo su trabajo. Lo que pasa es que eso que sucede aquí, o sea, es horrible decirlo, eso que sucede aquí se replica en todas las instituciones. No hay una costumbre de escuchar estos temas, porque estos temas salen de lo normal. No nos gusta sabernos violentadas, porque luego a veces no entienden las mujeres qué es la violencia, y también a los violentadores no les gusta escuchar y enfrentarse a que son violentadores. Entonces, lo que se necesita es exponerlo realmente. Lo que dice aquí la magistrada de la Sala Regional Especializada, hablando del tema. Sí, a mí fíjate que han tenido muy buenas ponencias ahora en el instituto hablando de todo esto. He aprendido mucho porque no era mi especialidad el género. Siempre he dicho, en la función pública he sido una persona sin sexo, la verdad. Pero el de ella fue ayer verdaderamente magistral y algo que yo retomo de esa plática de ayer. El miedo, Emanuel, puede cambiar de lugar. ¿Tú tuviste miedo? Yo tuve muchísimo miedo. Yo que me considero y que me consideran muchos una persona fuerte. ¿Te dio miedo? Me dio miedo. Cuando ya te viste en esto. Me dio miedo perder la credibilidad. Eso me dio miedo. Y mi daño reputacional. Perder el trabajo, no. Hacer el ridículo. Hacer el ridículo. El perder el trabajo, que los diputados un día se harten de mí, yo los acepto, sin chistar. Porque es una confianza. Pero, y me pongo a trabajar en otra cosa como lo he hecho antes y no pasa nada. Pero el miedo a quedar como chismosa, el miedo a quedar como que tírate al suelo porque inventaste algo, el miedo a no presentar una denuncia bien hechecita, por eso se gastó en abogado, el miedo a hacer el ridículo y a que las expectativas de muchas mujeres que me dieron su apoyo, muchas mujeres que me hablaron y hombres y trans que me dijeron, es que no podemos permitirlo, que discriminen, que maltraten, no podemos permitir la agresión y no puedes quedar como una chismosa. Permitirla es aceptarla. Exactamente. Entonces, ese miedo de que... Y va directamente contra la dignidad. El respeto a la dignidad humana. Porque el que humilla, el agresor, toda esa basura que te tira con un gesto, con una palabra, con una actividad, eso habla de él, pero uno siente la humillación. Yo cuando sentí rarito, cuando la mueca, y cuando sentí que algo que se movía muy, muy de lo que no tengo controlado de mi servicio público, de cuando me enfrento a alguien, en ese momento dije, no, me está humillando. Está haciendo esto para cansarme. Trae una estrategia, esta persona está mal. Y tenía miedo. Pero el miedo cambia de lugar. Y cambia de lugar. Uno depende. ¿Esto es, él ahora tiene miedo? No lo sé, solamente desconoce sus emociones. Pero al menos el miedo ya no habita a mí. En mí habita la tranquilidad y de que este pequeño ejemplo le va a servir a alguien del instituto para que no la vuelvan a humillar a nuestros compañeros trans que luego sufren tanta discriminación que nadie se atreva a decirles nada, a hombres o mujeres que no les dan ni los buenos días a veces, y que los agresores moderen sus modales, moderen su falta de educación. Cohabitamos en un instituto y todos merecemos el mínimo básico respeto.
Las 9:13, vamos a la pausa. Regresando, el consejero Correa hizo un video que subió a redes hablando de violencia política. Regresamos. Telereportaje. El consejero Correa, cuando lo hemos cuestionado, él ha dicho que no ha cometido ninguna irregularidad. ¿Qué pasa, Gaby? ¿No asume, no se da cuenta, no registra el comportamiento, las acciones? Pues mira, esa es una pregunta para un especialista en el manejo emocional y que tenga experiencia en la observancia y atención a agresores. Tan así que él en días pasados sacó un video que corrió en redes sobre la violencia política de género y hablando que estaba en contra y que no se debe permitir. Esto es él luchando contra eso que hoy tú lo acusas. Y que yo no solo lo acuso. Hay otras 2 personas que también, o sea, no es un asunto mío, pues. Entonces, pues yo no sé cómo, fíjate que su mente es una cosa que él es el único que puede sí, contestar. ¿cómo entenderlo? Porque bueno, él no se siente aludido, yo no, y ha dicho, pues serán las autoridades las que determinen. Pues ¿no? mira, él es el único que puede contestarte las preguntas que yo no me ocupo de lo que él piensa. No, y está invitado el consejero Correa en el momento en que él lo decida a venir a Telereportaje a hablar abiertamente. Yo con todo gusto platico con él de este tema, que creo que es un tema de interés público. Yo me ocupo de los hechos, no de los pensamientos, ni de los dichos. A cada hecho una prueba, y las pruebas mías, al menos yo las tengo. Y no me las desecharon. Las 9:19, Gabriela Tello, tú has participado en política desde hace mucho tiempo y has estado en cargos públicos. Has tenido momentos ríspidos con distintos personajes. ¿En algún momento te has sentido violentada como te ocurrió ahora? Nunca habías registrado eso. O sea, nunca había registrado Mira, Emanuel, yo perdí a mi papá a los 10 años. Y mi mamá tuvo a bien siempre llevarme a psicólogos. El tema emocional es un tema que reconozco. ¿Y que has trabajado? Y que ha trabajado con mucha terapia. Claro. Y siempre lo hago. Y no he racionalizado, yo racionalizo mis emociones y he vivido, como tú dices, por ser empleada del gobierno. O sea, la política es consecutiva, pero a veces se da, a veces no se da. Siendo empleada del gobierno he tenido enfrentamientos muy fuertes a niveles el más alto. Y cuando digo al nivel más alto, es el nivel más alto. Y nunca ni por asomo sentí la humillación. ¿Qué ahora sentiste? Así es. O sea, yo te puedo mencionar un nombre que sí lo voy a reconocer. Sí, lo voy a reconocer, el invitado que tú tuviste ayer, el químico Granier. Andrés Granier. Andrés Granier Melo. O sea, yo recuerdo que tuvieron ahí alguna confrontación. Fue una campal que duró años. Pero el químico es un caballero. El químico no te falta el respeto. O sea, jamás tuviste tú un sentimiento de... No, jamás. Me faltó al respeto, me humilló, se pasó de la raya. No, nunca. Tiene oficio político. O sea, se portó correctamente siempre. A la altura de lo que era. Y se estaban dando. Y nos estábamos dando con todo y en esas expresiones sí habían siempre los ganagracias alrededor, que eso se meten contigo, pero yo la basura impresa no la leo, ni impresa ni digital. Yo la cabeza la lleno de otras cosas. Pero él en lo personal hasta una vez me fue a ver a mi oficina para arreglar las cosas y para construir una agenda con resultados. A veces se podía controlar, a veces no se podía controlar ese resultado, pero en general marchamos bien en un diálogo de respeto con otras personas también, pero pues hay niveles de política y gracias a la vida me había tocado trabajar con mucho caballero hasta que conocí al consejero agresor, pero hay niveles, ¿no? Las 9:22, regresando con esta resolución del INE, donde bueno, le da entrada a tu denuncia y te notifica, no tengo competencia, ¿no? Si es un asunto que es real, pero no puedo yo intervenir en ello. Se le van a notificar a 2 organismos, decías el Tribunal Administrativo y ¿qué otro? El OSFE.
y el OSFE. Y ellos, ¿hasta dónde pueden llegar? Bueno, ¿te han dicho tus abogados? Ellos pueden llegar a una llamada de atención, al registro. Esto es, ¿pueden colocar al consejero en el registro de violentadores? Creo que eso lo hace el INE, pero pueden llegar a una llamada de atención. Hay 2 artículos en la Ley General de Responsabilidades que es abuso de funciones. Ese también pueden buscar una sanción. Ahora, la remoción... Esto es, lo peor que le pueda pasar al consejero, en la hipótesis, en el escenario, es una llamada de atención. Pues... Esto es, señor, usted violentó, no lo vuelva a hacer. Depende cómo lo atraigan. Aspirar a la remoción desde un tribunal y que el INE atienda todo esto, necesitarías, yo creo, que ya meterte con la conducta ética de ese funcionario que a mal tuviste el tino de elegir, y que lo haga el órgano diciendo, mira, se han acumulado tantas denuncias, esta ya va en lo administrativo, esta va en lo penal, este es un pez con nosotros. Ahí dices, ya es nocivo, ya. Vámonos. Neteando, como se dice. ¿Se protegen entre sí en el INE, en el Tribunal Electoral? Sé que es una pregunta muy delicada la que estoy haciendo por todo lo que implica, pero pareciera, por ejemplo, hablabas del caso Humphrey y salió inmediatamente una consejera a proteger al consejero. Y en los tribunales igual, como que es muy difícil que proceda, porque el Tribunal Electoral y demás están en esta dinámica. ¿Se protegen? Por lo menos hay un dejo de sensación que yo tengo en que eso ocurre. Mira, en el IEPCT yo te digo que no lo están protegiendo. En este caso no, pero me refiero en general. En general, allá arriba. ¿Entre ellos se protegen? Pues yo me imagino que conocen gente. Yo te voy a decir una cosa, el INE es un órgano que yo no conozco. O sea, yo no tengo un solo amigo en el INE que yo le llame y le pregunte, ¿cómo está esto? No lo conozco. A mí lo que me hace sentido es que debe ser muy difícil reconocer que entre esos consejeros que hay, digan, oh, mira, la regamos. Mandamos a Tabasco a una persona que tiene esta conducta. Pero nadie es infalible. Ah, claro. Esto es, todos nos equivocamos todos los días. Sí, y sabes que cuando ya la conducta es sistemática, es progresiva, no está bien. ¿Por qué? Porque es la casa de la democracia y porque se la pasan diciendo que el respeto a la dignidad humana, que no la discriminación, porque tienen programas y han gastado tanto dinero en capacitaciones al respecto de cosas contra la mujer que no nos hace sentido de que elijas a un agresor de mujeres. Es un contrasentido, de hecho. Claro. Y es muy difícil, yo creo que para ellos reconocerlo. Ahora, entonces, Gaby, lo que determina el INE, tú te das por satisfecha. Ay, mira, yo estoy más que bien servida. Sí, claro. ¿Aceptarás lo que el OSFE o el Tribunal Administrativo determinan al respecto? Los dos tendrían que pronunciarse. Creo que puedo irme por la vía penal igual. ¿Todavía tienes esa alternativa? Sí, pero te voy a decir algo, Emanuel. ¿Llegarás hasta allá? Yo lo que quiero es evidenciar, yo lo que quiero es mandarle un mensaje a las mujeres y a todas las personas que trabajan ahí y en todo el gobierno, que sí vale la pena denunciar y que denuncien, que no estamos locas ni locos, que algún 20 tiene que caerle a alguien en que cambien las conductas. ¿Estás pidiendo también una disculpa al consejero? No, la verdad es que el consejero... ¿No necesitas que él salga y se disculpe contigo? No, hombre, no, que en eso ni lo ponga en la mesa ningún tribunal, por favor. O sea, el consejero agresor, ya lo oíste, no ha racionalizado su falta, no ha racionalizado su agresión, tiene mucho trabajo por hacer en un diálogo interno, en ver su propio conflicto. Yo me conformo y me doy por satisfecha que no violente a nadie más y que los otros y las otras del instituto, sean consejeros, directivos, lo que sean, respeten al prójimo. ¿No te interesaría ir entonces por la vía penal? No. Ya lo descartas en este momento. Esto o sea, te quedas hasta aquí. Yo me quedo hasta aquí, te voy a decir Bien. por qué. Porque es desgastante, Manuel, y no tengo los costales de dinero para andar pagando abogados especializados. A mí lo que me interesaba era visualizar el problema para que se contraiga la persona y ya no siga afectando y que me dijeran, no estás loca,
Eso para mí fue fundamental. Fíjate lo que dice la consejera Roselvi Domínguez, importante los datos que aporta ayer en la entrevista que le hacíamos. Indicó que si bien en su ponencia la magistrada de la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Gabriela Villafuerte, dijo que Tabasco es el tercer lugar nacional en casos de violencia política, desde su perspectiva como consejera electoral la entidad podría ser ya segundo lugar. Esto es grave, Gabriela, segundo lugar nacional. También debido a que en el IEPC se han atendido a muchas mujeres que acuden a exponer los casos de violencia política que han padecido en el ámbito público, al final deciden no denunciar, sino solo dejar el antecedente. O sea, la mujer tiene mucho que ver en este tema. Vamos a escuchar a Roselvi. Muchas han logrado también, y es mi caso, que una vez que se dan cuenta las personas, los agresores, los violentadores que ya están aquí, las dejan en paz. Entonces ha funcionado también en ese caso. Le reitero, el tema de la violencia que se vive no es algo que esté de moda, pero sí es algo que ya se está visibilizando afortunadamente por actoras políticas, por personas, por mujeres que se encuentran en cargos de poder en el ámbito local y en el ámbito nacional, y que ahora la dinámica pues está también en manos de las mujeres, no condenar a las otras mujeres de si alzan la voz o si señalan lo que han vivido. También rechazó haber sido amedrentada para evitar que se continuara ventilando su caso públicamente. ¿Usted ha recibido algún tipo de amenaza que le están hostigando a partir de que alzó la voz? Pues no podría decir que ningún tipo de amenaza como tal, pero sí una falta de sensibilidad también en algún tema, quizás alguna cuestión. O sea, ¿no ha sido presionada para que no denuncie, para que ya no? No, en ningún momento. Bueno, lo que precisa la consejera, pero el dato que da es que podríamos ser segundo lugar nacional. Es un caso serio y bueno, creo yo que con este asunto que tú has denunciado y donde hay dos personas más involucradas también en el mismo tenor que tú lo has hecho, pues tiene que mandar el reflector directo a quien tiene que mandar el reflector, y tendrían que las personas que ahora tienen la pelotita resolver al respecto. Por supuesto, analizando todas las evidencias. No se trata de declarar culpable a priori. Bueno, ¿no? es que el consejero... Es que es importante presentar las evidencias. Evidentemente, pero el consejero agresor aquí estuvo en una cabina el 25 de mayo del 2021 con la presunción de inocencia de alguien involucrado en las boletas y dijo su nombre y apellido. Y ese delito no ha prescrito, y trabaja en el instituto la persona. A ver, otra vez. Aquí el 25 de mayo, en el marco de la elección del 21, vino el consejero agresor. Y sacaste tú a colación tema boletas. Sí, claro. Todo, mi agresión es por tema de lo de las boletas. Antes de eso no había... No había nada. Yo me metí 4 denuncias en la fiscalía y no pasó nada. Tú ventilas y pones el énfasis en la gravedad de lo que podría implicar el tema de las boletas. Esa agresión en parte la atribuyo para que bájate, ya no le des, ¿no? Entonces, aquí estuvo el consejero agresor en esta misma cabina y en el marco de que todavía no se sabía cómo venía la resolución de las boletas, él mencionó con nombre y apellido a uno de los funcionarios que en ese momento era presunto responsable. Y esa violencia, la presunción de inocencia, es una falta. ¿Esto es el señalado pudiera proceder? No ha prescrito la falta. O sea... En contra del consejero. En contra. O sea, hacer señalamientos que no tengas una prueba, Emanuel, es gravísimo. Primero, porque estás hablando mal de la persona. Es un daño reputacional. Y segundo, porque a la hora de te evidencias y quedas como un chismoso y quedas con alguien como alguien sí que no tiene credibilidad. Por eso tú decías, yo tengo capturas de pantalla, tengo... A todo hecho una prueba. Videos, la consejera Roselvi también, tenemos entendido, hay videos y demás. Sí, de todo incluso hay una captura donde yo al consejero agresor le digo, mira, esto que mandaste a hacer en Facebook, aquí lo estoy viendo, estoy a tus órdenes para cualquier cosa, invitándole al diálogo. Eso fue. ¿Y cuál fue la respuesta? Por ahí del 2 de octubre, o 2 de octubre, más o menos, no me contestó nada. La invisibilización es otra forma de ser violento. Una de las cosas que a mí no me queda la menor duda es que si se hubiese sentado conmigo alguien, hubiese cambiado las cosas.
pero no ha racionalizado su gravedad de su agresión. El colectivo 50+1, capítulo Tabasco, consideró que el resolutivo que emitan las autoridades sobre el caso de violencia de género ocurrido al interior del IEPC será vital para que los partidos políticos no le hagan señalamientos ni reclamos. Escuchemos a su presidenta Liliana Madrigal. Aquí lo importante es que se aplique con el ejemplo, es decir, con la resolución final que va a resurgir. En ese sentido, ningún partido podría señalar nada. En lo que dice Liliana Madrigal de este colectivo, ¿te han buscado colectivos? Ay, mira, te voy a decir una cosa, del beneficio de todo esto ha sido que todas estas mujeres, incluyendo Liliana, Lolita, Marcela González, hombres, Soraya, muchísimas mujeres te dicen, oye, haces bien, te van presionando, tienes que denunciar, pero la sororidad de 50+1, ya soy visible para muchas otras causas. El sábado estuve con un desayuno con Movimiento Ciudadano que me invitaron, que vino Patricia Mercado también. Gracias a todas. A este tema. Sí, o sea, sí, los colectivos han registrado la denuncia que hiciste. He sentido más sororidad de los colectivos que de todos los consejeros. Los colectivos de mujeres son poderosísimos y sí te hacen entrar como en una fase de que no estás sola. Te arropan. Sí, Liliana, no sabes todo lo que ha estado preocupada por mí. Marcela González, Lolita, o sea, todas, y digo, disculpen un nombre que no mencione, pero muchísimas gracias. Yo no estoy sola, y esa denuncia va por ellas. Porque después de mostrar tanto afecto, tanto cariño, tanto acompañamiento, yo no podía dejarlas ahí, porque es la causa de ellas. Hay varias personas que han hablado, vamos a dar lectura a algunas de ellas. Fíjate que habló de la Fundación Working Woman, Fernanda Martínez, que te felicita, Gaby, por el papel que estás realizando en el Instituto Electoral y dice que cuentas con todo su apoyo. Gracias. Es lo que nos dice. También comentarte esta que me dice Cintia Flores, dice, saluda por favor a Gaby, comparto su miedo real y aplaudo su valentía. Se requiere coraje para poder denunciar a los violentadores que no entienden que México vive paridad total y que las mujeres no pedimos un trato diferenciado, simplemente queremos laborar en un ambiente de respeto donde se entienda que ser mujer es tener una aliada que va a prepararse y trabajará codo a codo de manera institucional, dará su máximo esfuerzo para poder coadyuvar en las tareas del servicio público y sobre todo tener a una mujer compañera de trabajo de pie, a ser más intuitivo, a ser más perceptivo, a tener elementos humanos que muchas veces por la dinámica se dejan a un lado, que haya más mujeres valientes que se paren de frente a la violencia de género, frente a la misoginia y al sexismo, dice Cintia Flores. La licenciada Nori en Gualoropesa te saluda, Gaby, muchas gracias, por esta entrevista y bueno, nos saluda, muchas gracias. Nicolás Gutiérrez López dice que te apoya, comenta que si hay mucha violencia contra las mujeres es porque muchas veces se quedan calladas, deben levantar la voz para que no ocurra estas injusticias. Sí, lo hablamos al principio, ¿no? Y decíamos también y reconocemos lo difícil que es hacer una denuncia en este sentido. Fíjate que nada más como una contralora a nivel nacional ha denunciado consejeros. No es tan fácil, ni en el ambiente es tan fácil, dentro de los OPLES, que fue la contralora en ese entonces de Morelos. Claro. Sí. Son las 9 de la mañana, 36 minutos. Gaby, pues yo agradezco mucho, nos mantengas al tanto, pues las novedades son que te admiten la denuncia, que se declaran incompetentes de poderla atender, sin embargo, la canalizan a 2 organismos que tendrán que dar una resolución al respecto. Yo te pido, por favor, cuando esto ocurra, que nos mantengas al tanto y que lo informamos. Y te doy las gracias, porque si tú en lo personal no hubieses tenido tan arraigado el que a las mujeres no se les debe de tocar, no hubiese habido la difusión que ha ayudado a esto. Porque calladita no nos vemos más bonitas, Emanuel. Ninguna mujer se debe callar. Y este lugar ha sido una caja de resonancia para que estoy segura
que esto no va a volver a pasar en mucho tiempo en el instituto. Ojalá. Lo van a pensar. Ojalá que no vuelva a pasar. De eso se trata, ¿no? Sí. Y nosotros estaremos atentos en cuanto te informen, te notifiquen, Gaby, por favor, compartirlo para que la gente pues sepa cómo va este asunto, ¿no? Y al final, ¿qué hará el Tribunal Administrativo y el OSFE al respecto? ¿Qué papel jugarán? ¿Cómo juzgarán toda la evidencia que vas a presentar o que ya les han de haber enviado del INE? Y bueno, pues conocer cómo van a actuar ellos. Sin duda, importante. Creo que es un momento importante porque se está visualizando un problema, una situación que, bueno, es una realidad, nos decía la consejera Roselvi. Segundo lugar nacional, Tabasco. Eso no es inventado. Entonces, bueno, pues ahí está el tema. Gaby Tello, muchas gracias. Gracias.